Bienvenidos a un nuevo episodio de Buscando Certeza. Mi nombre es Gonzalo Perilou y en este episodio voy a estar leyendo un extracto del libro Blazing Splendor de Eric P. Macunsan y Marcia Smith. Son historias que Tulgurien le contó a través del tiempo que pasaron juntos a Eric P. Macunsan y a Marcia Smith, y ellos lo pusieron por escrito en este fabuloso libro. Es uno de los libros de historias de vida más interesantes que encuentro, en parte porque es el linaje que practico, si de Choglin Terzar, pero por otro lado, cada una de las historias son fabulosas. Y en este caso elegí una en particular, que el capítulo se titula Mi Gurú Samten Gyatso, y el que está hablando es Tulgurien. Algo interesante de este libro también es que cuando les estaba contando estas historias y Eric P. Macunsan y Marcia Smith le pidieron a Tulgurien el permiso para ponerlas por escrito y eventualmente publicar este libro, que por cierto no lo encontré en español, creo que no ha sido traducido. Él les dio permiso para que lo pongan por escrito, pero una de las condiciones que tuvo Tulgurien para poner este libro por escrito es que no cuenten ninguna historia de poderes o situaciones paranormales demostrando poderes justamente de Tulgurien, que dejen ese tipo de narraciones fuera de este texto. Así que con eso dicho, elegí el capítulo que se titula Mi Gurú Samten Gyatso, y el que habla es Tulgurien. Él dice: el hijo mayor de mi abuela, Samten Gyatso, fue mi gurú raíz y refugio supremo. También era, por supuesto, mi tío. Me siento un poco tímido al contar historias sobre él, porque no quiero que parezca que estoy elogiando indirectamente al alabar a un miembro de mi familia. Un discípulo que enfatiza señales de realización, habilidades clarividentes y poderes milagrosos al hablar de su propio maestro puede, en lugar de honrarlo, terminar desacreditándolo. Sin embargo, aunque era un pariente, no hay forma de evitar de elogiarlo. No quiero ser vulgar, pero estoy relacionado con él como lo está el excremento con la alta cocina. No estoy simplemente glorificando a alguien de mi familia como el labio inferior elogiando al superior, sino que con toda honestidad, prácticamente no ha habido otro maestro en Kham con una visión y una realización tan elevadas, con tal presencia imponente y un brillo majestuoso. No podré contarles las versiones internas o más íntimas de su vida, como acostumbrados a describir las experiencias espirituales de alguien, ya que no las conozco. Pero esto es lo que he oído o he presenciado directamente. Cuando Samten Gyatso transmitió los nuevos tesoros al gran maestro Tentrul en el monasterio de Surman, yo dormía cerca de las puertas en la habitación de Samten Gyatso, así que a menudo presenciaba sus charlas nocturnas. Tentrul era extremadamente erudito y muy noble. Un día me dijo: hace muchos años conocí a Samten Gyatso junto a tu padre, Chime Dorje, en Derje. Y ya entonces pensé por su visión y linaje que se convertiría en un verdadero erudito. He estudiado muchas más obras filosóficas que Samten Gyatso, pero cuando llegamos al tema de la gran perfección, es decir, Dzogchen, casi no me atrevo a seguir hablando. Cuando discutimos de los nuevos tesoros, de alguna manera logro sentirle el ritmo, pero me deja en vergüenza cuando comenzamos a hablar de meditación. Dentro del linaje de Paron Kagyu, se considera a Samten Gyatso como una emanación de Mahakala de 4 brazos, uno de los guardianes más prominentes del Dharma. Además, el segundo Chokli Sikei tuvo una visión de Samten Gyatso en el que lo vio como una emanación de Vimalamitra. Desde pequeño sentí un profundo respeto por mi gurú. En su conducta, Samten Gyatso mantenía los votos monásticos con gran pureza y rigor. Nunca probó alcohol ni comió carne. Su actitud estaba siempre alineada con el entrenamiento del Bodhisattva. Algunos de nosotros que estábamos con él a diario podíamos ser bastante ciegos a sus cualidades, como la gente en Lhasa que nunca va a ver la estatua de Buda de Jogo, pensando que siempre habrá tiempo para hacerlo. Pero si uno prestaba atención a su personalidad, era evidente que estaba plenamente dotado de compasión, perseverancia y devoción. Samten Gyatso nunca adulaba a otros, ni les decía lo maravilloso que eran. Hablaba con franqueza. Si algo era cierto, lo decía, sin agregar ni quitar nada. Nunca evitaba un tema delicado. Mi maestro era completamente confiable, meticuloso en todos sus asuntos. Si te daba su palabra sobre algo, jamás diría después que lo había olvidado. Era el tipo de persona que era extremadamente confiable, casi nunca se enfermaba, o al menos nunca lo oí quejarse, ni siquiera de un dolor de cabeza o algo similar. Tampoco hacía planes para más de un día a la vez, siempre completaba sus tareas. Samten Gyatso era
escrupulosamente atento a sus asuntos diarios, tanto espirituales como mundanos. Por ejemplo, al otorgar iniciaciones nunca omitía una palabra o frase, realizaba todo el ritual desde la preparación hasta los versos finales, en un estado de compostura meditativa. De modo que al entrar en la sala uno sentía que estaba a punto de recibir un empoderamiento auténtico. Ese era el tipo de maestro que él representaba. Otras personas se sentían intimidadas por la meticulosidad de Santen Gyatso y temiendo no estar a la altura, a menudo se sentían no calificados para participar en los rituales en su presencia. No se podía cometer ni un solo error en una torma ni omitir un detalle en la disposición de un mandala en el altar, porque uno sabía que no solo lo detectaría, sino que lo consideraría inaceptable. Sería difícil encontrar a alguien más detallista. Era un verdadero perfeccionista. Los lamas novicios no se atrevían a presumir cuando él presidía una ceremonia. Santen Gyatso era tan erudito y hábil, tan digno de confianza e incomparable que la gente lo comparaba con Marpa, el traductor que trajo las enseñanzas Kagyu desde India. Y sin embargo, mi maestro nunca adoptaba una actitud altiva ni presumía de una gran realización como esos meditadores que nunca bajan su mirada vacía e intensa y sueltan afirmaciones profundas al azar, como todo en samsara y nirvana es igual. ¿Qué se gana con tal pretensión? Santen Gyatso se movía como si fuera una persona común, seguía el estilo del yogi oculto, no alardeaba de sus logros y nunca actuaba como un gran lama, no bendecía a las personas colocando su mano en las cabezas, ni se sentaba en un trono alto. Ni siquiera permitía que la gente se inclinara ante él. Si alguien lo intentaba, él se levantaba y se apartaba. Evitaba las demostraciones ostentosas como construir templos impresionantes o encargar estatuas lujosas. Mantenía un perfil bajo. Nunca se vestía con brocados ni atuendos elegantes, sino con los hábitos de un monje común. Si Santen Gyatso tenía alguna comprensión especial o poderes, se los cuidaba de no mostrarlos. Además, no toleraba que alguien hablara de sus cualidades, ni siquiera les daba una oportunidad. Por ejemplo, si alguien comenzaba a decir, Rinpoche, usted es muy erudito, debe haber alcanzado grandes logros espirituales, él los reprendía de inmediato. Nunca hablaba de sí mismo como alguien especial, ni una sola palabra. Nadie lo oyó jamás decir, he realizado tal cosa o he logrado tal cosa. Tengo estas cualidades especiales. Nunca. La práctica diaria de Santen Gyatso consistía en la esencia del corazón de Samantabhadra. En tibetano esta práctica es Kunsantuktik y la esencia del corazón de Jesun, que es Jesun Nintik en tibetano esta práctica. Se podía decir que estas dos enseñanzas eran su práctica más íntima y personal. Como él decía, encontrarse con una práctica como esta, aunque sea una sola vez, garantiza el fin del samsara. También sentía un gran aprecio por los maestros Longchen Limpa y Jime Limpa. A menudo leía en voz alta los 7 tesoros de Longchenpa, no como una transmisión formal de lectura, sino simplemente para sí mismos, lentamente y con un tono de voz suave. Siempre llevaba consigo uno de estos 7 volúmenes a donde fuera, de modo que al final del año completaba la lectura de todos. Después de algunos años sabía exactamente dónde encontrar cada detalle mencionado en cualquiera de estos tesoros. A veces comentaba que qué maravilloso, qué maestro tan increíble debió ser Longchenpa, qué profundas son sus palabras. El Tantra de la esencia del loto era un texto que mi tío Samten Gyatso consideraba de suma importancia. Lo transmitía una y otra vez, lo enseñaba con frecuencia. Probablemente por eso, una de las primeras cosas que hice al llegar a Nepal fue mandar a tallar los bloques para realizar impresiones de este texto. A veces mi tío preparaba sustancias bendecidas recitando ese Tantra junto a otros 2 tantras que otorgaban la liberación al ser escuchados, tocados o saboreados. Uno es el famoso El único hijo de los Budas y el otro se lo conoce como la panacea universal. Luego pedía a la gente que depositara esa sustancia en un gran río para beneficiar a todos los seres que vivían allí y en el vasto océano. Chogyur Limpa reveló varios tantras de ese tipo. Santen Gyatso me dijo una vez, tengo 2 textos que pueden beneficiar verdaderamente a los demás. Uno es El único hijo de los Budas y el otro es el Tantra de la esencia del loto. Y no hay absolutamente ninguna duda de ello. Es raro que hiciera una afirmación de ese tipo. En cuanto a su linaje como Tulku, Samten Gyatso fue el 4º renacimiento del altamente realizado maestro Ngawang Trile del clan Sangar. A los 5 años fue llevado al monasterio de Labjan, donde permaneció con mi primera encarnación anterior, Chowang Tulku, quien se convirtió en su maestro raíz.
Santen Gyatso fue entonces entronizado como el señor del Dharma en ese monasterio. En su juventud vivió en Lapcha y en la ermita del Pico de la Fortaleza, y más tarde residió en una cueva tras otra en distintas ermitas. Santen Gyatso recibió la ordenación monástica de Karme Khenpo. Es posible que también haya recibido de él instrucciones para reconocer la naturaleza de la mente, porque la confirmación de esa visión es lo que podría explicar la fe extraordinaria que tenía en él. Y lo siguiente es un extracto del capítulo siguiente, que me pareció oportuno incluirlo en este relato. Poco antes de la muerte de Santen Gyatso pasé muchas noches con él. Él se acostaba en su cama y yo dormía en el suelo junto a él. Una noche, mientras conversábamos, Santen Gyatso comenzó a hablar por primera vez de su realización más íntima. Nunca tuve experiencias especiales, me dijo, pero con los años ha crecido mi confianza en la autenticidad del Dharma. Ahora estoy convencido de la verdad de los tres kayas. A los 8 años reconocí la naturaleza de la mente y desde entonces nunca la he perdido. Claro que mi diligencia variaba y a veces me distraía, pero en su mayor parte me mantuve en la práctica del estado natural de la mente. Solo le escuché decir esto una vez. Fuera de eso, nunca habló de asuntos tan personales. Gracias por acompañarme hasta el final del episodio. Si te interesa el contenido relacionado con el budismo, te invito a suscribirte en buscandosarteza.com a la lista de correo, y la próxima vez que esté publicando un nuevo episodio del podcast, una traducción o un ensayo, te estaré notificando por mail. Ahora sí, hasta la próxima.